Hola, buenas tardes a todos. Corra, ¿dónde está? Hola. Oh, el fondo. Fondo. Estoy viendo con el caballete. Bien. Buenas tardes a todos. Voy a repetir la transmisión porque estoy hablando una hora entera y resulta que no. Yo. Y no quiero que, ¿verdad? Toda la expresión. Aunque bueno, hace mucho ruido. A los niños ahí gritando. Vamos este micrófono acá. Voy a repetir la transmisión porque fue un tema muy interesante y no quiero que empezar a descumplir la agenda conmigo mismo. En este momento la responsabilidad es conmigo mismo, no es con nadie más. Pues así es llegar a mayores seguidores y lograr independizarme con esto. Mi sueño, la meta que tengo, que eso se convierta en mi estilo de vida. Me parece muy interesante ver esos tweets. Estoy muy contento con los resultados que estoy teniendo. En primer lugar, porque me entretengo mucho. En segundo lugar, porque estoy adquiriendo una disciplina a la hora de crear contenido. En tercer lugar, porque puedo decir, no sé. Mm, Estaba diciendo, bueno, ayer no hubo transmisión, que se me presentó un inconveniente. Me dolió un poco que no hubiera transmisión porque venía con el día a día. Lo que sí hice fue una transmisión del Dark Arkham Knight, que es un juego en el que me estoy entreteniendo y que voy a entretener ahorita más tarde después de esta transmisión. Esta transmisión es un recuento de lo que ya dije hace una hora y que nadie me prestó atención porque no estaba transmitiendo. Yo le di al botón de iniciar transmisión. Pero por lo visto, a partir de ahora, para que esto no se vuelva a repetir, voy a entrar a Twitch, reviso que se esté online. Sí, yo transmito por el OBS. Me ha ido muy bien. Algo más que quería decir. No lo recuerdo. El tema de hoy tiene que ver con mi estadía, en el hospital mental. Yo estuve en el hospital mental del estado, ubicado en el municipio de Bello, afuera de la ciudad de Medellín. Estuve por un periodo, lo dije en la transmisión anterior, y no voy a seguir haciendo referencia a la transmisión anterior, si me es posible, de 28 días. 28, sí, 28. ¿Por qué tanto tiempo? Esto ocurrió hace 10 años, en el 2011. ¿Por qué tanto tiempo? Porque así fue. Antes del 2011, pues yo no venía con un antecedente psicológico, por así decirlo, tan marcado. O sea, que se me dijera, no, usted sufre de eso, sufre de aquello, o no era tan notable ciertos aspectos. Sí era muy visible que, por ejemplo, yo tenía cuadros o momentos de ansiedad, o a veces tenía insomnio, cosas así, pero no eran como de mayor importancia. Entonces, el tiempo fue pasando, tuve algún acercamiento con algunos psicólogos durante todo ese periodo. En realidad fueron, creo que tres. Uno era del colegio. El otro fue una muchacha, una señora, pues, con una mujer también. Y el tercero también fue con una psicóloga. Pero las visitas a los psicólogos no era algo demasiado serio, era algo ahí como por hablar y por
despejar un poco la mente. No era algo propiamente que estuviera yo analizando complejos personales muy fuertes ni nada de eso. ¿Ponemos este o qué? No, este no. Les pongo este. ¿Cuál prefieren? No, me gusta es poner el rostro de nuevo. Y a ver, durante mucho tiempo el tema de los hospitales, anécdota, fue un secreto de estado familiar. Mamá siempre decía, no, no hablen de ese tema, es un secreto. Pues se jodió con ese tema. Pues ya después yo asimilé eso y no le veo nada de malo. En la actualidad yo tomo, la medicación que yo tomo es quetiapina 400 XR en la noche. Voy a dormir bien tranquilo. En las mañanas tomo quetiapina 200 miligramos y la motrigina de creo que 100 o 200, no recuerdo bien. Mm, Y con eso pues vivo feliz. ¿Por qué vivo feliz? Porque, ¿qué pasó, hijo? Amigo por acá. Estoy en transmisión, hijo. Es que la transmisión que hice un rato no transmitió. Que ni siquiera estoy, mira, No, pero mira que se ve en Twitch. Mira, en esta página. Ah, tendría que entrar, pero bueno. en directo. Si en directo se vuelve lento. Entonces prefiero seguir. Ahora más tarde hablamos del Twitch. Bueno, pues de la transmisión. Cuidado con la silla. Te estaba diciendo que vivo feliz con esa medicación porque realmente me controla, me hace sentir más tranquilo, me reduce los niveles de ansiedad. Me ha pasado, no muchas anécdotas, 2 o 3 veces, que por uno u otro motivo dejo de tomar las pastillas y entonces el efecto sí es catastrófico. ¿Por qué? Porque no, me vuelvo pesado, entro en estado como, que todo me fastidia, que incluso no me gusta que me hablen, quiero estar como solo, me vuelvo como egoísta, como que me aterra el mundo, pero si me tomo las pastillas, vivo en mi sano juicio. Mm, No son pastillas realmente no son tan pesadas. De pronto alguien que sepa de esos aspectos, pues que sepa de psicología y psiquiatría, podría opinar lo mismo. O no sé, en todo caso, como lo venía diciendo antes, mm, antes del 2011 pues el tema de mi psicología no era algo tan notable. Sí había ocurrido un periodo en el 2003 de paranoide. Ojo con el concepto de paranoide porque es muy distinto a paranoia. Eh, Paranoide es una persona que tiene sus miedos, que sale a la calle y, alguien me miró mal y entonces empieza a maquinar ideas y llega a otra esquina y ve que pasa un carro rojo y entonces piensa, uy, ese carro rojo no es el mismo que vi hace 2 calles, me están siguiendo, cosas así. El paranoico ya está en otro plan. Paranoico es el man que no sale ni de casa. No sale ni de casa, el que fue madre, me van a agarrar, el FBI. Eso ya es otro nivel. Bueno, así es como me lo explicó el psicólogo que me atendió a mí cuando estaba en el colegio. Porque en el 2003 yo pasé un periodo de paranoide, pero no pasó a mayores, fue una etapa corta, corta, sí, ya que corta, fue un máximo de 3 a 6 meses. Ya después organicé bien mis ideas y este tema pasamos la página y nada que ver hasta el año 2011. ¿Qué pasó en el año 2011? Que había varios factores que me estaban estresando. Primero era que no tenía un trabajo. Yo había recién salido de la universidad como licenciado en Filosofía y Letras y estaba como preocupado por ese aspecto porque yo quería sentirme ocupado. Lo otro era que ya estaba muy inquieto. Ese era uno de los factores que me inquietaba. Había aplicado una beca en España para la Universidad de Salamanca porque yo quería viajar e ir a estudiar allá. Y eso me mantuvo también muy inquieto y dije, bueno, pues si no es el trabajo, entonces es el estudio. Y pues eso sumado a otros factores como el no dormir bien, no alimentarme bien,
exceso de cafeína, porque llegué a tomarme hasta siete vasos de tinto. Tinto es café puro, ni siquiera con leche. Pues, Colombia se le dice así, tinto. Eh, pues todo eso fueron los motores que dieron, que después estallaron y llegaron a ese estado de quietud. El reporte clínico que estableció la psiquiatra fue eh, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenoide, psicoafectivo. El, ¿Por qué me estoy riendo un poco? Porque aunque voy a hablar otra vez de la transmisión pasada, eh, en la transmisión pasada me puse a polemizar un poco porque le vamos a compartir pantalla otra vez como lo hice en la transmisión pasada. Me puse a hablar sobre el tema de lo esquizofrenoide psicoafectivo y entré a esta página aquí en específico. Espérate, yo miro en Twitch. Pero la desconfianza, pues que necesito saber que no estoy perdiendo mi tiempo. O sea, soy nubo. Es que realmente se está transmitiendo el contenido. Veamos a ver en qué tiempo presente está esto. Ah, 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 ah. Sí, Reoffi. Estaba siguiendo a Reoffi. De hecho, me suscribí ayer. Que lo estoy tomando. Sí, estoy tomando como pues, aprendizaje. Estoy tomándolo como modelo a seguir. Hay que hacer eso, hay que hacer aquello. Entonces estaba hablando que yo tenía entendido que el reporte clínico que estableció la psiquiatra era esquizofrenoide psicoafectivo. Estuve buscando el concepto de esquizofrenoide y no apareció, o sea, no. Habla que la esquizofrenia aparecen los síntomas positivos, delirios, alucinaciones, abulia, enodia. Todo eso quiere decir que la persona vive en un estado como depresivo, desinterés por la realidad, etc. En el caso de trastorno esquizoafectivo, me imagino que fue es que tengo la duda si es esquizofrenoide psicoafectivo, si es lo mismo. En todo caso, en este caso esquizoafectivo, dice, se combinan síntomas psicóticos con síntomas del estado de ánimo. Estos tienen más peso que la esquizofrenia. De hecho, para realizar tal diagnóstico es imprescindible que se cumplan al menos 2 semanas sin síntomas afectivos importantes, pero con la presencia de delirios o alucinaciones. Bueno, aquí dice algo más. Si bien es cierto que muchos autores consideran el trastorno esquizoafectivo independiente de la esquizofrenia, otros creen que se trata de una variante de la misma y otros piensan que es un estado de transición entre la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo. En fin, lo que a mí se me declaró en el hospital la psiquiatra que me estaba atendiendo, esquizofrenoide psicoafectivo. Ah, hacer una pausa aquí antes de continuar y es el hecho de que el aporte que yo tengo en psicología es que padezco de TAP. TAP es trastorno afectivo bipolar. Entonces, para los que conocemos poco o mucho sobre lo del bipolar, siempre hemos tenido asociado que se trata de dos extremos. El concepto de que por un lado eres súper feliz, estás súper contento, estás bien, y de un momento a otro en tu día, ¡pum!, entras en una caída de ánimo, entras en un estado depresivo, está vendiendo para, etcétera. Ese concepto siempre lo hemos tenido en mente, lo que poco o mucho conocemos sobre estos temas. En internet hay muchos chistes de que, soy bipolar, qué alegría es estar triste o cosas así. Hay por ahí un meme que trabaja este tema así. Entonces, yo decía el concepto del TAT, yo no le veo como adherencia en mi vida, mi estilo de vida. Por lo menos, no sé si es que entonces esto está relacionado con el consumo responsable de la medicación, que es
soy muy juicioso. O si sencillamente no lo soy. O sea, porque a mí a lo largo del día, pues yo me siento contento, asumo mis responsabilidades diarias, pasa un día entero y me siento bien. Pasa otro día entero y también me siento bien. Supongamos que ya es miércoles. Pasa el miércoles, ¿no? Que pasó el día chévere y contento y por ahí a las 8 de la noche me acordé de tal situación y puse a reflexionar y bueno, entré en un estado, pues no depresivo de muerte. Y ¡guau! No, qué miedo, oye, no, pero un estado como que reflexivo, debí haber hecho esto. Una tristeza común, a todos nos pasa, que en esta vida no hay nadie invulnerable, o por lo menos en este planeta, no hay nadie invulnerable. Que hay momentos en la vida en la que uno se siente mal, o no quiere decir que para una enfermedad. Ese, o sea, yo siempre he tenido esa duda porque el cuadro mío es ese, TAP, trastorno afectivo. Pero yo ver eso reflejado en mi vida cotidiana, realmente no lo veo. O sea, no es que yo no. Ustedes les ponía el ejemplo de lo que pasa en la película Loco por ella, que está en Netflix, y se la recomiendo porque es muy buena. En la que ve la protagonista sufre de TAP. Entonces hay una escena que me gustó mucho, o sea, que es muy intrigante, en la que, voy a bajar esto, creo que puede bajar la silla. Wow, lo mejor así, me veo más encuadrado. La escena en cuestión describe la muchacha entra en un estado como psicótico y se sube a lo alto de un edificio y empieza a decir que, oh, que ya está el mar, que qué bonito, que qué alegría. Y pasa eso. Entonces, yo cuando vi esa película me acordé mucho de mi caso. ¿Cómo así? Entonces usted está rayado, usted tiene esos extremos de que a veces está contento y a veces no, como lo ocurre en la película. Yo realmente no, o sea, yo no me ha pasado y espero que no me pase. Pues creo que no me va a pasar porque tengo buen control de mi mente y sigo las recomendaciones de tomar la medicación. Es que no me ha pasado que salga yo, no sé, desnudo o a gritar por las calles y cosas así. O que entre en un estado de tristeza y... No, en ese sentido, o sea, tengo muy bien organizadas mis ideas y... Pero entonces, bueno, entonces, ¿qué representó la estadía en el hospital mental? Después de los periodos de consumo de cafeína excesivo, que fue la parte del tinto, por tanto tinto, la no alimentarme bien porque me estaba alimentando a punta de panes, o sea, no estaba tomando sopa, ¡ay, la alarma! Digo, el parche, eh, no estaba alimentándome bien, entonces todo eso fue cuajando hasta que el punto en que yo empecé a hablar solo durante el día, empecé a reírme solo, eh, empecé a perder algunos hábitos, o sea, me convertí en una situación bastante extraña. Y ocurrió que, bueno, esto por qué ocurre y por qué se me sale de las manos. Porque para ese entonces yo vivía solo en un apartamento, o sea, vivía con mis dos hermanos, pero de hecho mi hermano mayor, pues mi hermano mayor, mi hermano no siempre estaba ahí. Los que estábamos en ese apartamento eran mi papá, mi hermana y yo. Mis padres viven desde hace ya un buen tiempo en una finca, entonces no tenían contacto directo conmigo y no me podían frenar. Hey, ¿usted por qué está hablando solo allá? ¿O por qué está riendo? ¿O por qué esto o aquello? Entonces el cuadro clínico empezó a salirme de las manos y se salió de las manos y terminé allá en el Hospital Mental del Estado. Queda en Bello y ese hospital es conocido mejor como el HOMO, así le dicen, una sigla acuñada de, obviamente está la O, HO de hospital, la M de mental, y por lo visto le pusieron la O del final, o sea, no le pusieron home, quizá porque la palabra home refiere a hogar en inglés, le pusieron home. Recuerdo que cuando yo
llegué allá y incluso el nombre del homo me llamó la atención. Pues no porque, o sea, homo, pues hacer la palabra homo, homosexual, hace referencia pues a las personas que les gusta su mismo género, buscando a quien sexual, homo, la palabra homo solamente. Voy a compartir pantalla. Vea, curiosamente acabo de escribir homo y sale el Hospital Mental de Antioquia. Homo es referencia al género humano, el cual está clasificado con los primates. Eh, entonces lo del homo, a mí siempre me llamó la atención. Bueno, eso del homo, ¿por qué? De hecho, yo en cierto momento pensé que era una clínica o sea, una clínica donde solamente se trataban homosexuales. Pues yo no tengo nada contra los homosexuales, yo soy heterosexual. Pero, sí, o sea, pero ¿por qué tiene que ver homo con un hospital mental? Hasta que tiempo más tarde vine a asociar a homo de hospital, M de etcétera, etcétera. Vamos a ver si se ven las instalaciones del homo. Imágenes. Nuestro hospital. Y este es. Muestren allá adentro en la jaula donde lo tienen uno metido. Mm, plataforma de capacitación, sedes, acción institucional, sistema de calidad. No, no creo que haya más imágenes. A ver si en internet hay imágenes al respecto. Eh, Homo bello imágenes. Aquí se ve otro lugar. El Lomo, el Hospital Mental del Estado. Me acuerdo, a ver, este corredor siempre fue uno de los más interesantes para mí, sobre todo por las imágenes. Soy pintor aficionado y esas imágenes jugaron un, un papel muy importante dentro de lo que fue eso. Aquí donde estoy apuntando con el puntero, aquí, de ahí para allá, queda una especie de jaula en la que lo meten a uno, porque es un patio ahí todo pequeño, con una especie de césped, una pequeña praderita ahí toda diminuta. La gente acuesta ahí como a relajarse. Pero bueno, vamos a ver si hay más imágenes Este es el patio ese. No, este no es. A ver si ponen foto del patio ese. Ay, Dios. Esa imagen. Ay, qué pena, estoy bostezando. Decía de lo del hospital mental. No, no hay más imágenes. No, mire, creo que es esta. No, tampoco. Esta es de manicomios a hospitales mentales, la evolución en Antioquia. Este es el lugar del que les hablaba. Ah, esta cosa no recuerdo que fuera así. Era este el hospital mental. Debe ser una antigua fotografía. Creo que sí. O sea, me acuerdo de esta pequeña paraderita, como lo dije. También me acuerdo de esta sección que está acá. Estas columnas también me acuerdo. Oh, queda la duda honestamente. No recuerdo. Pues por lo visto es una foto de la época, pero no sé exactamente. Vamos a ver si entrando directamente a la publicación dice algo de manicomios a hospitales. Siguiente. Instalaciones del Hospital Mental de Antioquia, única institución pública especializada en estos tratamientos de Antioquia. Hospital Mental de Antioquia en 1991. Bueno, entonces sí es el lugar que yo digo. Pasaron pues obviamente 20 años después de esta foto, entonces obviamente no es el mismo lugar. Bueno, ¿dónde íbamos? Aparte de lo de estar mirando en internet, vamos a quitar esto de acá, captura de pantalla. Listo.
Dejemos a Nubov ahí, que es uno de los emblemas de mi canal. Mm, Venía diciendo lo del hospital Vinton. Entonces que mis papás me mandaron para allá. Ah, bueno, entonces empecé a hablar solo, empecé a comportarme de una manera muy lógica. Y pues mis papás me llevaron, se vinieron de la finca y me llevaron para allá. Y allá estuve, como le decía, 28 días, periodo largo, pero se aprendieron muchas cosas y se vieron cosas muy extrañas. La primera, pero esta vino a ocurrir ya hacia el final. Bueno, la primera no, entonces sería la última. Este caso ocurrió ya cuando me encontraba en la fase a punto de irme y que yo ya estaba en una etapa muy sana y que por eso me cautivó mucho, o sea, me asombró mucho. Y ocurría lo siguiente. Al lado de la cama en la que yo estaba, ya no estaba amarrado de las manos ni nada de eso, no estaba loco de atar. Al lado donde yo estaba había un señor como unos 70 años, alto, delgado, y pasaba a la hora del amanecer, cuando eran las 6 de la mañana, yo me levantaba a esa hora, pues, en parte por el ruido que ellos hacen. Bueno, despiértense ya, ellos hacen como, creo que es un timbre y ya pasan como media hora. En todo caso, a la hora del amanecer, yo veía que la cama de él estaba sola, totalmente sola. La primera vez que me pasó eso, me pasaron más o menos 3 o 4 noches, 3 o 4 amaneceres. Yo miré y no pasó nada y pues, no le presté atención. Luego miré hacia allá, por así decirlo. Y cuando volví a mirar hacia el otro lado, uy, ya esa semana y que hora apareció ahí. A la noche sí, al amanecer siguiente, al día siguiente, ocurrió algo similar. O sea, yo miré, ve, ahora sí no amaneció. De hecho, yo pensaba, imaginaba que es que lo habían dado de alta. Ya lo había mandado para la casa. Y otra vez ocurrió que yo parpadeé o no recuerdo bien exactamente qué pasó y ahí apareció de repente. Otra vez. Ya para la tercera vez ocurrió que pues, yo fui, el perro ladrando. Yo fui a mirar. Ay, Dios, prestar más atención a lo que digo. Yo me levanté y entonces vi la cama y entonces ahí sí le pasé la mano por encima de la cama, comprobando que no hubiera nada por ahí. Y vamos a ver si vuelves a aparecer como siempre. Volví a acostarme en la cama, en la mía, y me quedé mirando el colchón ahí solitario, a la espera ahí, no pasaba nada de nada. Y el presentimiento era, si cierro los ojos, estoy seguro que aparece así de la nada, igual que los días anteriores. Y cerré incluso los ojos y los volví a abrir y nada. Y luego un momento de distracción otra vez, yo, bueno, pues dejemos así, ¡pum! Va a aparecer. Entonces yo quedaba así como, bueno, aquí en este hospital pasan cosas muy raras, porque en efecto las pasaron. Eh, Otra de las anécdotas que ocurrió es que, bueno, la otra anécdota que también conté era que me agarraron varias veces de loco de atar. Y como loco de atar, fue muy divertido porque en las 2 o 3 veces que me amarraron, logré, logré liberarme. ¿Cómo lo hice? Con muchísima paciencia y más o menos en una hora de tiempo. Las sogas que le ponían a uno llegan más o menos hasta por acá, entonces yo tenía que mover las manos, inclinarlas y hacer todo lo posible por ir tocando la tela. Y a medida que iba sacando y haciendo y haciendo y haciendo, y a medida que me exigía, lograba desarticular la soga o un trozo de tela, pero bien fuerte, para poder desatarme. Yo obviamente también me apoyaba en el hecho de que brazo hacia arriba y lo sacudía y de tanto sacudir pues la cosa iba cediendo o iba jalando y así. Aunque la liberación mía se daba no jalando, sino desatando el nudo, o sea, desatando la otra anécdota interesante que pasó fue que una noche me quedé dormido en la habitación de siempre que me tenía asignada. Esa noche estaba de atar, estaba atado. Y cuando volví a abrir los ojos, estaba en otra habitación. Y entraron dos personas. La primera era un paciente que tenía una especie de chibolo aquí, de un chichón,
¿Cómo se le dice en España a chichón? Chichón. Puede que alguien se esté riendo en su país. Bulto que sale en la cabeza como consecuencia de un golpe. Era una de las pacientes que me captura de pantalla para que no digan que. Bulto que sale en la cabeza como consecuencia de un golpe. Esa paciente tenía un chichón en la cabeza. Era fastidioso ver ese chichón porque, porque sí, o sea, era como si lo hubiera aplastado del rostro contra una pared. Una paciente, una mujer. Y el otro era un hombre alto, cabello plateado, piel envejecida, por así decirlo. Y me preguntó, me tocó la mano, me saludó la mano que estaba atada. Hola, que si se acordaba yo de él. Yo me quedé mirándolo unos segundos y cuando me di cuenta, dije, Mario, ¿es usted el señor Mario? El señor empezó a hablar así. Entonces yo dije, Mario Vargas Llosa. Y me dijo, sí, soy ese. Entonces, el autor de la fiesta del chivo, estamos en la fiesta del chivo. Nunca me he leído La fiesta del chivo, sé que es una novela sobre un dictador. Creo. Vamos a buscar en internet. Fiesta del chivo. De Panamá o de República, una de esas República Dominicana, aquí están hablando. Miren. Es una novela publicada en el año 2000 del escritor peruano español Mario Vargas Llosa. El libro tiene lugar en la República Dominicana. Les muestro como me gusta mostrarles. No, esa no. Esta imagen. Aquí habla de eso. Y se centra en el asesinato del dictador Rafael Trujillo. Rafael Trujillo, este señor, nació en el año 1891 y murió en 1961. Fue un dictador dominicano. ¿Desde cuándo estuvo ejerciendo? Presidencia desde 1400, es que 1400, 1942 al 16 de agosto de 1900, o sea, 10 años enteritos estuvo en el poder, según esto. Pero bueno, nos desviamos del tema de lo del hospital mental. El tema del hospital mental es que luego yo me levanté la cabeza y porque mi madre me preguntó, Mario Vargas Llosa me preguntó que sabía por qué estaba ahí, quién lo había dejado entrar. Entonces yo levanté la cabeza un poco, muchísima dificultad, pero cuando uno lo amarraban, incluso la movilidad se frenaba. No recuerdo que me hubiera puesto algo acá, pero sí era muy difícil levantar. Y afuera, en la puerta abierta, había un man hablando con un celular, con una camiseta de Superman. Yo, ese señor, ese es el maestro ascendido. ¿Por qué el tema del maestro ascendido? Como lo he dicho ya, dentro de lo que son mis aficiones o los gustos que yo tengo una gran inquietud sobre lo que es lo espiritual, lo divino, lo de la mente humana, que son la telepatía, la teletransportación, la iluminación, los viajes astrales, todo ese universo, pues todo ese concepto me ha llamado mucho la atención y ha influenciado mucho en mi obra literaria. El maestro en cuestión, no voy a, trataré de no especificar quién es porque no tiene caso. Eh, Dentro del imaginario en el que yo estaba, se supone que ese maestro me estaba condenando a pagar por mis pecados. Entonces yo tenía que hacer todo, 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 todo lo que él dijera. Todo lo que él decía, pues obviamente era lo que mi propia mente me estaba diciendo, las voces que yo escuchaba. Ese es otro de los datos clínicos de la. Y aquí viene algo muy interesante de los que voy a hablar y es que, pues en ese momento estaba con la camiseta de Batman o de Superman. Pero después, por lo general, él se presentaba con una gorra, como esta, una gorra igual a esta, aunque sin esta marquilla que tiene acá, la marquilla. Esta gorra yo la decidí comprar precisamente porque me recuerda o hace referencia a ese episodio de la vida donde yo veía a ese señor.
a esa persona pues en cuestión. Se supone dentro del mismo imaginario que yo tenía, porque también está influenciado en los libros que he leído sobre los maestros ascendidos y la vida espiritual y la iluminación, que esa persona en particular ya estaba muerta. Una persona alta, cabello blanco, rubio, bonito, pues, elegante, pues más atractivo. Que era una persona muerta, en realidad hace referencia a un familiar mío de parte de la sangre de mi mamá. O sea, un sobrino de mi mamá, y no voy a decir más, que falleció. Es, dentro de lo que es lo que es el universo de los maestros ascendidos, se supone que ellos, digo se supone porque yo no, como lo he dicho en otras ocasiones, yo no estoy vendiendo humo, no estoy vendiendo el concepto de que hay que creer cada quien cree en lo que quiere, pero dentro de lo que yo he estudiado o dentro de lo que yo he leído, los maestros ascendidos tienen el poder de la virtud de utilizar cuerpos de otras personas y que se supone que la mayoría de las veces son cuerpos de personas juntas. Lo que yo estaba viendo ahí era el maestro en cuestión, que es un maestro ascendido y que es una especie de Dios, no necesita de un cuerpo pues para vivir. Vive como como una entidad avanzada. Entonces, cuando se le da la gana, utiliza el cuerpo de una persona. Y contra esa persona, con esa persona que se vestía con esta gorra, yo estaba ofreciéndole todos mis pecados y lavando mis pecados y haciendo todo lo que me decía. Él era el que me ponía a prueba. Ah, entonces, como él siempre se presentaba con esta gorra, siempre, y con esa gorra yo siempre lo veía muy atractivo, entonces dije, bueno, voy a comprar una gorra, pero pasaron muchos años, bueno, muchos años no. Esta gorra la compré creo que fue en el 2015 y la cuestión eso pasó en el 2011. Hasta que llegó un día en que entré a una tienda de gorras y, uy, yo quiero esa gorra, porque me acordaba precisamente, es una gorra de tipo casi de estilo militar, no es como las gorras tradicionales que son así todas cuadritas. Tampoco es una gorra de estas planas, siempre, es una gorra estilo militar, pero es de color negro. La otra gran virtud que tenía ese personaje, el cuerpo prestado del maestro ascendido, como lo expliqué en la transmisión fallida, es que siempre iba vestido con un gabán muy elegante. Entonces, tanto la gorra como el gabán fueron cosas que me impactaron. Decía que la gorra Quantum of Solace Last Zen es bastante similar a este que les comparto pantalla, que tiene James Bond en la película Quantum of Solace. Mm, y que aparece en la última escena. OutSystems, la plataforma de OutSystems. desarrollo de aplicaciones full stack Toca más aguantarnos completa para desarrolladores profesionales. la publicidad. I'm surprised. Still alive? He is. I'm surprised. Did you find what you were looking for? Yes. Good. Yes, I assume you have no regrets. I don't. What you about you? Of course are not. not. That It's would be not unprofessional. professional. They found Green dead in the middle of the Bolivian desert of all places. 2 bullets in the back of his skull. They found motor oil in his stomach. Does that mean anything to you? I wish I could. Wish I could help. You'll be glad to know I straightened things out with the Americans. Your friend Leiter's been promoted. He replaced Beam. The right Well, then people the right people kept their jobs. have the choice. Something like that. Something like that. Escena me la sé porque Congratulations. you are right. Oh, what? About what? Bob Vesp. About Vespa. Mom. Me dicen mom. Ma'am. Se llama Dan en inglés, en el inglés británico. Bond, I need you back. I need you back. I never left. I never left. No, de ver escenas, ver los diálogos. Nubo, como la pasa viendo películas de qué? Películas de Batman. Él se aprende los diálogos. Sabe qué es lo que dice cada actor. Como, me encantan mucho las escenas de Batman, entonces la pasa así.
Estábamos hablando de que el maestro, el cuerpo del maestro ascendido que estaba utilizando tenía un gabán así. Y honestamente me gustaría tener más adelante un gabán de ese estilo. Your name is... Do it now, please. Espero que más adelante me ofrezca Please, make it quick. lo haga. Este gabán. Bueno, estábamos hablando de este personaje. ¿Qué otros temas fue lo que toqué en la transmisión pasada? ¿Qué otras cosas pasaron que me han sorprendido mucho? Bueno, de hecho, hablé también de lo que fue el volver al lugar donde ocurrió la anécdota sobrenatural, por así decirlo, de la que hablé en la transmisión de los maestros ascendidos. El misterio de los maestros ascendidos, que habla de esta anécdota. Que en la urbanización en la que yo vivía, el vigilante salió, fue a una tienda, pidió un cigarrillo y fue fumando, se le cayó una moneda, yo me despedí de mi amigo, cogí la moneda y le dije, hey, se te quedó esta moneda, y empecé a correr para que pues, para que no se fuera, porque me iba andando como rápido también. Y que llegó un momento, ya junto a las rejas de la urbanización, de la parte externa, en que yo sentí que una fuerza invisible y superpoderosa en una milésima de segundo, o sea, en un segundo, ¡pum! Fue como si me pateara la cara y me dejó engarzado en una de las rejas, me desencadenado perdón que lo diga, lo rebunde, como una cadena invisible, o algo así, y que yo en ese milisegundo que duró, yo alcancé a gritar con mi pensamiento, hey, no me puedo quedar aquí toda la noche, ¿cómo me voy a deshacer de esto? Alcancé a gritar eso, o sea, pero con mi pensamiento. Y quedé mirando la mano, y entonces entendí que no había nada encadenado, simplemente la mano quedó por detrás de una de las rejas y ya, simplemente. Yo dije en esta transmisión que yo regresaría a ese lugar 8 años después. ¿Por qué 8 años después? Porque para ese entonces pues yo ya vivía en otra casa y cuando empezó pues el periodo de tomar tanto café, comer solo pan, o sea, yo no estaba comiendo ni sopa, ni pollo, ni nada de esas cosas que son tan importantes en la alimentación. Cuando llegué a este lugar pues llegué con una vela, que era la ofrenda que yo le llevaba al maestro ascendido. ¿Y qué más que llegué? No, nada más. Llegué a esperar ahí, estuve como 2 o 3 horas ahí, espere, que espere, espere. Y de resto, pues pasó lo de... O sea, el tema de la locura con lo del maestro ascendido ya venía ahí, se venía ahí bajando. Tuve 2 o 3 horas y después me tocó irme, dejé la vela ahí donde la dejé, en uno de los muritos, en uno del muro, el muro del... Ya, pues me regresé. Ay, frío. Debería estar bostezando porque este es mi streaming y yo disfruto mucho esto. Entonces me gusta mucho hablar y crear el contenido. Oiga, por cierto, tengo que mirar algo. Un momentico, voy a mirar algo en Mercado Libre. Mercado Libre. Supone que me iba a llegar hoy un producto. Ah, pero no soy en mi cuenta oficial, en mi otra cuenta. Sonando un celular aquí en casa. Bueno, del Hospital Mental hay muchas anécdotas por contar, la verdad. Ahorita a la mente no se me vienen como exactamente momentos de los que me hicieron dudar sobre lo que es la realidad, la ficción, qué es lo real. Lo que sí sé es que las anécdotas que viví allí me hicieron dudar muchísimo o sea, en qué plano estamos, los alcances de la mente humana, temas así relacionados como con lo que está más allá o sea, fue algo muy fascinante. Bueno, otra anécdota que ocurrió es que una de las noches en las que estaba atado, había contra la pared del baño
más o menos dos cositas de estas, como tapitas, maquillaje blanco. Eh, y las dos tapitas, yo desde la cama veía que iban bajando, bajando lentamente, iban bajando muy lentamente. Me parecía eso ilógico. O sea, es que dos tapas están bajando, siguen bajando, siguen bajando. Yo tenía un enorme miedo de que las dos tapitas llegaran al suelo, porque mi presentimiento dentro del drama y la locura en el que yo estaba, tenía el presentimiento de que si ambas tapitas tocaban el suelo, era como si cayeran dos bombas nucleares en un lugar del planeta. Entonces, ¿por qué? Porque, eh, como lo decía también en una de las transmisiones pasadas, yo he tenido una gran inquietud por lo nuclear, por lo, por todo el caos que puede generar una bomba de ese tipo. ¿Por qué? Porque es que es la ciencia generando sombras a través de la luz. Una bomba nuclear genera un nivel de radiación tremendísimo y un nivel de iluminación total, o sea, y fuera de eso era un caos. Es que lo más curioso de una bomba nuclear es precisamente eso, que cuando estalla no solamente genera un momento de resplandor, sino que después genera una nube de humo y la oscuridad total. Es- Son cosas que uno como que, uy. Pero bueno, el drama en el que yo estaba cuando llegué al hospital mental era que yo tenía la misión de salvar el universo, no el planeta, de lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Yo estaba conteniendo el pecado entero del planeta Tierra. Entonces, si yo lo decidía o si yo lo permitía, una bomba nuclear iba a cobrar obviamente la vida de miles de personas. Entonces, el gran miedo que yo tenía era que las dos tapitas que estaban en la pared siguieran descendiendo y tocaran el suelo. Lo que me frustraba en ese momento, obviamente, no era tanto el hecho de que las tapitas siguieran bajando, sino que yo estaba atado contra la cama con las cosas esas, con las... Y, o sea, yo estaba haciendo todo el esfuerzo por desatarme, de hecho me desaté, porque ya después yo fui a la lugar de la pared del baño y yo miraba pero bueno, ¿cómo así que sigue bajando? Y luego me regresaba junto a la cama y me quedaba mirando y yo veía que seguía bajando. Obviamente, para una persona que se mueva en esto de que sea psicólogo profesional o psiquiatra, pues dirá, pues, no, lo que pasa es que fue una alucinación. Lo más seguro es que sí, sino que para mí era muy curioso, yo lo sentía en las manos, o sea, veía las tapitas, yo las toqué, Pues claro, una persona que sepa esto pues que se mueva en el sector de lo psicológico y lo psiquiátrico, pues puede dar una explicación más objetiva. En mi caso, por eso es de lo que estoy hablando, es algo que superaba la ficción. Increíble todo lo que puede llegar a emular la mente. No se encuentra en una situación así. Quería decir algo más sobre eso mismo. No, prácticamente es eso. Hubiera más anécdotas como la de que hubo un momento en el que yo sentía que las mentes de todos estábamos sincronizados, de todos los pacientes que estábamos allá. Y era como si lo que yo pensara estaba pensando a otra persona que estaba allá al frente. Y la comunicación que tenía aquella persona de allá era con la de allá y todos estábamos, por así decirlo, viviendo el mismo lenguaje y las mismas limitaciones de la realidad. Hubo un momento en que una de las muchachas era una pelada que incluso decía que el novio de ella era Vegeta. Es que mi novio Vegeta, una chica complicada. Esa chica en cuestión hubo un momento en el que se acercó a mí y empezó a hablarme del tema de la guerra nuclear, el tema de la Segunda Guerra Mundial y el tema de las bombas atómicas. Y yo me quedé así como, bueno, ¿y usted por qué sabe todo esto? Porque usted es el elegido, ella me decía, él es el profeta, después de le decía a otros pacientes, él es el elegido, él es el profeta, la persona que nos va a salvar.
y eso es un tema que supone que no tendría que estar o sea, ¿qué psiquiatra va y le dice a una pelada, va y le dice, o incluso un enfermero le va a decir, aquel pelado allá dice que es el profeta y que es el elegido? Puede que sí lo haga, es probable que sí, pero sabía tantas cosas con tanta exactitud que a mí me dejó asombrado. Y dentro del mismo juego en el que estábamos, porque es que era una especie de juego, cada uno le tocaba su turno. Hubo un momento en el que yo también me le acerqué a un pelado y le dije, hey, ya no te va a tocar pagar tu ronda. La ronda quiere decir que, por ejemplo, a mí me tocó una ronda, entonces me tocaba hacer algo como lo fue comerme una cusca, la partecita de abajo de los cigarrillos. Uno, me la tuve que comer junto con una hoja, porque si uno sumaba esos dos elementos, creaba un perfume único y o sea, era una manda, o sea, era como una cosa que uno tenía que cumplir. Entonces a mí me pusieron esa. ¿Por qué cigarrillos? Porque, bueno, y salgan cigarrillos en un hospital mental, sí, sí los dan. Y les dan uno o dos al día, algo así, los fumadores. Después de cada comida,